Entonces hoy día vamos a ver series de Fourier. Es como, bueno, hoy día empieza el último capítulo. El capítulo 1 era ecuaciones de orden 1. Capítulo 2, ecuaciones de orden 2, incluyendo serie y potencia. Capítulo 3, transformar Laplace. Digámoslo así, capítulo 4, o módulo 4, no sé muy bien cómo lo pusimos. Ecuaciones en derivadas parciales. Pero hoy no vamos a ver nada de ecuaciones en derivadas parciales. Vamos a ver una herramienta que nos va a servir para resolver ecuaciones en derivadas parciales. ¿Ya? Ustedes ya saben lo que es una derivación, una derivada parcial, lo ven en cálculo 3, y lo ven más o menos al principio. Pero hoy día voy a partir por algo un poco, en principio, nada que ver, pero después, mañana, espero, vamos a ver que tiene mucho que ver. ¿Ya? Entonces lo que vamos a partir viendo es como, digámoslo así, un preliminar, porque en realidad esto deberían haberlo visto en cálculo 2, es series de Fourier. ¿Alguien ha visto esto en cálculo 2, series de Fourier? Supongo que los que pasaron cálculo 2 el semestre pasado no, porque no tengo conciencia de que no se vio. ¿Pero alguien antes? ¿No? Ya. Entonces, ¿cuál es la idea? A ver. La idea es la siguiente. Nosotros ya hemos visto que una función f se puede describir como serie de potencia, ¿cierto? A sub k, x menos x0 a la k. Estamos saliendo de algo similar a esto, ¿cierto? Ya vimos que se podía resolver ecuaciones diferenciales con series de potencia, ¿cierto? Entonces, una suma infinita, recuerden que esto es un límite, el límite de las sumas parciales, y la serie de potencia tiene que ver con que el término que, digámoslo así, principal, no es el término principal, pero quien lleva la variable es una potencia. ¿Ya? Entonces, serie de Fourier, entonces voy a verlo como una definición, directo, definición. Entonces decimos, a ver, digámoslo así, consideremos una función f definida en el intervalo menos pi en R, integrable, ¿ya? Entonces nos gustaría saber si es posible escribir, o digámoslo así, descomponer a esta función como suma o serie de senos y cosenos. ¿Ya? Entonces, la pregunta que viene directo al corazón es ¿para qué? ¿Para qué? Y esta respuesta la vamos a ver después, ¿ya? Pero básicamente es para resolver EDP, ¿sí? Ecuaciones en derivadas parciales. ¿Ya? ¿Para qué? Para resolver EDP, pero esto no se va a ver en esta clase, ¿ya? Lo vamos a ver después y vamos a introducir qué es lo que es el concepto de EDP y las aplicaciones que tiene, ¿ya? Espero. Bueno, necesito esta herramienta previa. Entonces, olvidémonos por el momento el para qué. Solamente lo que yo quiero decir es decir, es cierto que esa función f integrable, o con alguna propiedad, bueno, me adelanté quizá un poquito integrable, digamos que integrable, se puede escribir como una suma, voy a poner suma sobre k de k igual 0, de AK por coseno de KX más BK seno de KX.
¿Ya? Entonces, bueno, esta suma puede irse a infinito. ¿Ya? Ahora, cosas que pasan aquí, es que, bueno, es decir, será posible escribir f como donde las a sub k y las b sub k son constantes. ¿Ya? Entonces, bueno, lo borré, pero en el caso de la serie de potencia, la variable independiente de la función aparecía como potencia entera. La diferencia acá es que la variable independiente aparece dentro de las funciones trigonométricas seno y coseno, y los a sub k y los b sub k son las constantes, los coeficientes los coeficientes de la serie, ¿ok? Por supuesto que esta serie involucra todo lo que está aquí, que el índice aparece ahí y ahí. Ok, una pregunta un poco antojadiza, pero se ampara en la siguiente propiedad. Entonces, digámoslo así, parte de la respuesta está dada por la siguiente propiedad. Que es una propiedad, digámoslo así, de cálculo. ¿Ya? La propiedad fundamental es la siguiente. Propiedad 1, si n y m son números naturales, pueden ser cero, distintos, entonces la integral entre menos pi y pi de coseno de mx coseno de nx es cero, y la integral entre menos pi y pi de seno de mx seno, a veces pongo seno, a veces pongo sin, pero es lo mismo. Entonces de x es cero. ¿Ya? Entonces, si yo multiplico dos cosenos con distinta frecuencia y lo integro entre un periodo, ¿ya? Por eso definí al principio menos pi pi, porque quiero describir en términos trigonométricos. Después voy a explicar cómo se extiende a un caso más general. Entonces, si multiplico dos cosenos en distinto periodo, distinta frecuencia, perdón, eso es cero. Y lo mismo pasa con los senos. ¿Ya? Y la segunda propiedad, estas se llaman propiedades de ortogonalidad de las funciones trigonométricas, digamos así. Ortogonalidad de seno y coseno. Después voy a explicar este concepto de ortogonalidad, que tiene que ver más con un concepto geométrico que analítico. Y lo otro es que si n y m son naturales, me da la impresión que puede ser cero, sí, también pueden ser cero, pero no necesariamente distinto. Como en el otro caso, fíjense que si m y n son iguales, entonces esto me queda un número al cuadrado, que la integral de un número al cuadrado, por ser positivo, nunca es cero. Pero en este caso pueden ser distintos, y es que la integral entre menos pi y pi de coseno de mx seno de nx de x también es cero. ¿Ok? Ya, la demostración está en todos lados, yo voy a garabatear una. ¿Ya? Una demostración. ¿Tiene alguna pregunta? A ver, déjeme explicar primero lo de la ortogonalidad. Imagínense que ustedes tienen dos vectores, x, digamos, x1, x2, x3, no sé, en R3. Y tienen y, que es y1, y2, y3.
Cuando dos vectores son ortogonales, ¿cierto? Eso es ah. Cuando dos vectores son ortogonales, cuando su producto punto es cero, ¿cierto? ¿No? Ahora desmenucemos un poco esto. ¿Qué es lo que es el producto punto? La suma de los productos de los coeficientes correspondientes, ¿cierto? Entonces tengo x1 por y1 más x2 por y2 más x3 por y3 me da 0. Ahí yo sé que este vector x y este vector y forman un ángulo de 90 grados, ¿sí? Cuando su producto punto es 0. ¿Sí? Ahora, este es un secreto, ¿ah? Ustedes no lo sabían, pero un vector es una función. Un vector es una función. Un vector x es una función que va del conjunto 1, 2, 3 en R. Tal que si yo doy 1, eso me da x1. Si yo le tomo 2, eso me da x2. Y si yo doy 3, eso me da x3. Es una forma rebuscada de ver un vector, pero es cierta. Un vector en el fondo es una función donde el conjunto de partida es el conjunto de índices y el conjunto de llegada son las coordenadas del vector. Entonces, si uno ve eso, si uno ve un vector como una función de ese estilo, entonces esta suma es como la integral. Ustedes saben que la integral es una suma de Riemann. Y esto es el producto de las funciones. Esto es como x de 1 por y de 1 más x de 2 por y de 2 más x de 3 por y sub 3 igual 0. Entonces, aquí está el producto de las funciones y la suma es como que se transforma en la integral. ¿Ya? Entonces, el espacio de las funciones, digamos, el espacio de las funciones de menos pi es un espacio vectorial. Cada uno de esos elementos uno lo puede ver como un vector. Y entonces cuando el producto punto entre dos funciones es simplemente el producto de las funciones integrado, ¿sí? Que es la generalización de este caso discreto. ¿Ya? Entonces por eso uno dice coseno de mx y coseno de nx con m y n distintos son ortogonales con este producto punto. Bien generalizado, digámoslo así. ¿Bien? Entonces por eso se llama condición de ortogonalidad. ¿Ya? Es un poco volado esto, pero es cierto. Ya, déjenme mostrarle esto. Es una lata esto, pero no tengo que hacerlo. Bueno. Y hagamos algunos, no sé, voy a hacer este. ¿Ya? Entonces, no hay en general una fórmula para el producto de trigonométrica. ¿Ya? Pero sí aparece el producto de las trigonométricas cuando yo tomo coseno o seno de suma de ángulos. ¿Sí? Entonces yo sé que aparece coseno de un ángulo por coseno de otro en el desarrollo de coseno de alfa más beta, ¿cierto? Yo sé que coseno de alfa más beta es coseno de alfa, coseno de beta, menos seno de alfa, seno de beta. Y a su vez, coseno de alfa menos beta es coseno de alfa, coseno de beta, más seno de alfa, seno de beta, ¿cierto? Y yo quiero, de alguna manera, sostener o acarrear o guardar el coseno el producto de cosenos. Entonces, este me gusta y este me gusta. Bueno, como los quiero mantener, sumo. Este es el truco, yo me lo sé de viejo nomás. Y esto hace que esto y esto se cancelen. Y entonces me queda que coseno de alfa más beta más coseno de alfa menos beta es igual a 2 veces coseno de alfa coseno de beta. ¿Sí? Y ahora digo, bueno, paso el 2 dividiendo, chao, no me importa mucho. Y ahora digo, bueno, pero ya que tengo esta fórmula que es general, para alfa y beta general, bueno, reemplazo alfa por mx.
y beta por nx. ¿Sí? Entonces, a este lado tengo coseno de mx, coseno de nx, y aquí me queda un medio de coseno de la suma de los dos, o sea, m más nx, más coseno de la resta, que es m menos nx. Y ahora, yo quiero saber algo de la integral entre menos pi y pi de ese producto. Bueno, integro, por lo que aquí me queda una integral. Y aquí es donde es importante que m es distinto de n, porque si m es igual a n, esto es 0. Y coseno de 0 es 1, y esto nunca me va a dar 0, porque me queda la integral entre menos pi y pi de 1 de x, es 2pi. Pero como m es distinto de n, esta integral, o sea, estoy integrando una función, ya, me va a quedar seno, la primitiva de coseno es seno, ¿cierto? Entre menos pi y pi, por un entero. Entonces esto me va a dar 0, ¿no? O sea, ahí voy a hacer la integral. Entonces me queda un medio, el primero me queda m más n, seno de m más n x entre menos pi y pi. Como m y n son enteros, entonces coseno de un entero por pi es 0, menos seno de un entero por menos pi es 0. Entonces la primera integral es 0. Y después para la segunda, para esta, la única diferencia es que aquí me queda un menos. Pero esto está bien definido porque m es distinto de n. Entonces esto también me da 0. Por lo tanto, obtengo el resultado, porque esto me va a dar 0. Que era lo que yo quería. ¿Sí? Ya, este se hace igual y este se hace igual. ¿Sí? Aquí se usa coseno de nuevo, coseno de alfa más beta, coseno de alfa menos beta, y aquí se usa seno de alfa menos beta porque ahí es donde aparecen cruzados. Ok. Y bueno, y una segunda propiedad, digamos la propiedad 2, esta es propiedad 1, y la propiedad 2 es cuando m igual a n, digámoslo así. Entonces, para todo n, se tiene que la integral entre menos pi y pi de coseno cuadrado de nx de x, o sea, estoy cubriendo el caso que me faltaba aquí, es igual a integral entre menos pi y pi de seno cuadrado de nx de x, que es pi. ¿Ok? Ok, tengo esas propiedades. Ya, entonces, antes de... Voy a volver a este asunto de los vectores. Supongamos que uno toma un x en R3. ¿Ya? Déjenme poner una pausa aquí con las integrales y los senos y los cosenos. Déjenme volver a los vectores, para explicar un poquito. Entonces uno dice, ya, tengo un vector en R3. ¿Ya? Entonces uno tiene los vectores canónicos, ¿cierto? Tiene E1, E2, E3, son los vectores canónicos, o la base de R3, base canónica de R3. ¿Cierto? E1 es el vector 1, 0, 0, E2 es el vector 0, 1, 0, y E3, 0, 0, 1, ¿cierto? Ya, pues entonces uno dice, ya, entonces yo puedo escribir, bueno, este vector X, yo lo describo por sus coordenadas, X1, X2, X3, ¿cierto? Que es lo mismo que escribir X1 por E1, donde E1 es el primer vector canónico, más X2 por E2, donde E2 es el segundo vector canónico, por X3 por E3, donde E3 es el tercer vector canónico. Y X1, X2, X3 son reales, ¿cierto? Entonces, una forma rebuscada, uno dice, pero profesor, si usted me da un vector, X1, X2, X3, y me pregunta por la primera coordenada, yo miro ahí y listo. Me pregunta por la segunda coordenada, miro ahí y listo. Me pregunta por una tercera coordenada, miro ahí y listo. ¿Ya? Ahora, una forma, digámoslo así, rebuscada
de encontrar ese x1, x2, x3 a través de la descomposición en vectores canónicos es hacer producto punto. Este es una multiplicación, de hecho la voy a borrar. No la voy a borrar. x1, x1 e1, x2 e2. Voy a hacer producto punto. Por ejemplo, yo quiero saber x2. ¿Cómo aíslo e2? Hago producto punto con e2. ¿Ya? Entonces, si hago producto punto con e2, me queda x con e2 es igual a x1 por e1, e2, más x2 por e1, perdón, e2, e2, más x3 por e3, e2. Pero en la base canónica los vectores son ortogonales entre sí. Entonces esto es 0. El producto punto entre E2 y 3 es 0, porque forman 90 grados. Y el producto punto entre E2 y E1 también es 0. Y el producto punto entre E2 y E2 es la norma al cuadrado de E2, pero E2 es unitario. Así que su norma vale 1, así que esto vale 1. Y ahí despejé x2. De hecho, x2 es simplemente el producto punto entre x y el segundo vector canónico. ¿Sí? Una forma de rebuscada de decir, mire, la segunda coordenada de x2. ¿Ya? Ahora, cuando el espacio vectorial no es R3, ni R4, ni R5, sino que es un espacio de funciones, también un espacio vectorial, esto ya no es tan fácil de ver. Entonces, aquí es donde viene Fourier, un francés que era ingeniero, y que se le ocurrió esto, y gracias a eso su nombre está escrito en la Torre Eiffel. ¿Ya? Entonces Fourier, ¿qué dijo? Mira, dijo, me gustaría, vamos ahora a la serie de Fourier. Fourier dijo, mira, me gustaría ver si una función cualquiera, f de menos pi en R, ¿ya? Se puede escribir como suma de k igual 0 hasta infinito de a sub k coseno de kx más bk seno de kx. Me gustaría saber si eso se puede escribir así, ¿sí? Pero ya tengo previamente estos cálculos de cálculo 1 o 2, no sé. Tengo estas relaciones de ortogonalidad. Entonces, si yo admito que f se pueda escribir así, estoy diciendo, mira, esto es como una base. Y para descubrir los coeficientes, los coeficientes que acompañan a esa base para describir a f, entonces basta multiplicar esto, o sea, tomar el producto punto, en el fondo. Entonces, voy a multiplicar, fíjense, voy a multiplicar ¿por qué? Voy a multiplicar por, bueno, esto, cuando k vale 0, esto se puede descomponer un poquito, ¿cierto? Cuando k vale 0, esto es 0, independiente de x, que me queda seno de 0. Entonces hay un primer término que es a0, más la suma de k igual a 1 hasta infinito, de a sub k coseno de kx, más b sub k seno de kx. Entonces, quiero descubrir quiénes son los A sub 0 y después A sub 1 y B sub 1. No hay B sub 0 porque se muere con el 0. ¿Ya? Entonces, después voy a explicar el A sub 0, que como que se sale un poquito de la norma. Entonces, me gustaría calcular A sub 1. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago? Multiplico esto por coseno de x, ¿sí? E integro. ¿Ya? Entonces me va a quedar integral entre menos pi y pi de f de x coseno de x es igual a sub 0 por integral entre menos pi y pi de coseno de x. A ver, voy a ir paso a paso mejor, ¿no?
Voy a ir paso a paso mejor. Ya, voy a multiplicar esto por coseno de x. ¿Ya? Entonces me queda f de x, coseno de x, igual a sub 0, coseno de x, más la suma, voy a omitir la k, a sub k, coseno de kx, coseno de x, pasó para adentro el coseno, más bk, seno de kx, coseno de x. ¿Cierto? Simplemente multiplique esta igualdad, asumiendo que es cierta. Y ahora integro entre menos pi y pi. ¿Ya? Entonces aquí me va a quedar una integral grande entre menos pi y pi, todo de x. Pero esa integral grande voy a asumir, aquí hago un poquito de trampa. No es trampa, sino que es un poco patúo. Y aquí me queda sub 0 de x. Y después aquí me queda aquí la integral, pero la voy a intercambiar con suma. Yo sé que eso es, uno le pone harto color, pero bueno, ahora no le vamos a poner mucho color. Y queda una integral ahí, y por lo tanto una integral ahí de x, ¿cierto? Bueno, de x todo aquí, y entonces vuelvo a separar, a sub k una constante, no depende de x, entonces me va a quedar aquí, a sub k integral entre menos pi pi de coseno de x, v sub k integral entre menos pi pi, seno de kx, coseno de x. Y ahora invoco las propiedades. Ya, este es fácil, ¿eh? Porque aquí el a sub 0, así igual que v sub k y a sub k y v sub k, sale de la serie, perdón, sale de la integración. Y la integral de una función de coseno de x entre menos pi y pi es 0. Entonces eso es 0. ¿Sí? Y después miro, invoco la propiedad. Si multiplico un seno y un coseno con frecuencia entera y integro entre menos pi y pi, eso me da 0. Son ortogonales seno y coseno, a cualquier frecuencia. Entonces, maravillosamente, y está la gracia Fourier, bendito sea, coseno de x por seno de kx, k es un entero, va de 1 a infinito, pero va contándose entero, integro entre menos pi y pi, todo esta es 0. Se va limpiando esto. Esto va de k igual a 1 hasta infinito. Y después vuelvo a mirar las propiedades de ortogonalidad y me dice, oye, eh, si multiplicas dos cosenos con distinta frecuencia e integras entre menos pi y pi de x, eso es 0 también. También son ortogonales. Y entonces en esta suma que está aquí, el único término que sobrevive es cuando k vale 1. Porque cuando k vale 2, tengo dos cosenos multiplicados a distinta frecuencia entera. Cuando k vale 3, la integrada entre menos pi de dos cosenos, del producto entre dos cosenos con distinta frecuencia entera, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Entonces en esta suma, a partir de una cosa más o menos fea, pero ustedes ya como ingenieros civiles son capaces de aguantar, partir de algo infinito a una cosa que una puro sumando, que es a sub 1 coseno de x por coseno de x, es decir, coseno de x al cuadrado de x, y por eso me sirve la última propiedad, que es esta que está aquí. Esto me da pi. Y encontré a 1. Fíjense que es la misma idea de cuando uno descompone en una base ortonormal o en la base canónica de R3, un vector de R3. Pero ahora tengo que descomponer un conjunto infinito porque estamos hablando, son palabras mayores, son funciones. Y aquí despejo a 1, fíjense. Entonces a 1 es 1 sobre pi, integral entre menos pi y pi, de f de x, que es dato, coseno de x de x. ¿Sí? Pero yo podría haber hecho exactamente lo mismo cambiando, en vez de multiplicar por coseno, multiplicaba por coseno de mx, con un m general, o n, digamos, coseno de nx. Y entonces yo hubiese hecho exactamente lo mismo,
en la misma historia, y lo que hubiese hecho, ¿cierto? Hubiese multiplicado y después integrado, ¿cierto? Entonces, el primer término se iba, la ortogonalidad de seno y coseno hacía de que todas los sumandos que involucraban a BK desaparecieran, y el único sumando que involucraba productos de coseno era cuando el contador de la suma se equiparaba al n que yo tenía afuera. Y entonces de esa forma yo puedo encontrar todos los a sub n, para n mayor o igual que 1. Entonces de aquí, con este proceso, encontramos que a sub n es igual a 1 sobre pi, la integral entre menos pi y pi, de f de x coseno de nx de x. Esto se puede calcular cuando uno sabe f. Esto se puede calcular, depende de n. Y esto para n mayor o igual que 1. Ya, ahora si quiero aislar los senos, bueno, multiplico por seno. Multiplico por seno de nx. Entonces lo que me va a quedar aquí va a ser, multiplico integro, ya integrar entre menos pi y pi de f de x seno de nx de x, igual a sub 0, integrar entre menos pi y pi, seno de nx de x, para n mayor o igual que 1, y esto es 0, este va a ser 0, más la suma de k igual a 1, voy a repetir el proceso por última vez, entonces me queda ak integral entre menos pi y pi coseno de kx seno de nx de x, más bk integral entre menos pi y pi seno de kx seno de nx de x. Entonces, de nuevo, invoco las condiciones de ortogonalidad. Seno y coseno se odian, son ortogonales cuando se integra entre menos pi y pi. Desaparece todos los coeficientes que acompañan a A sub k, todos los números que acompañan, todos los A sub k. Y del resto, en esta suma infinita, el único que sobrevive es cuando se equiparan las frecuencias. Cuando digamos que n vale 100.000, de k igual 0 a 100.000, 99.999, estas integrales son 0 porque invoco esta propiedad, cuando son distintas las frecuencias. Cuando k vale 100.000, queda seno al cuadrado de 100.000x. Y de 100.001 hasta infinito también todos se mueren porque se invoca la propiedad de ortogonalidad de seno y coseno. Entonces el único término que sobrevive en esta sumatoria infinita es Bn integral entre menos pi y pi seno cuadrado de nx de x. ¿Sí? Y tengo esta propiedad como de normalización que se llama. Eso vale pi. Y después dividiendo por pi, encontré todos los b sub n, o los b sub k. ¿Ya? Entonces tengo que b sub n es 1 sobre pi, integral entre menos pi y pi, f de x, seno de nx de x, para n mayor o igual que 1, y me queda guachito el a sub 0. Pero el a sub 0 lo hago integrando nomás. ¿Sí? Integro. En el fondo, a sub 0, fíjense, a sub 0 viene de coseno de 0x, que es 1. Entonces multiplico por 1, que sería el primer modo, digámoslo así, el primer término que acompaña o sea, el primer coseno, porque este siempre va a ser 0, este va a ser 1. Y esta integral, la integral entre menos pi y pi de coseno de kx y la integral entre menos pi y pi de seno de kx es 0. Es fácil de calcular. ¿Sí? Para k mayor o igual que 1, porque queda 1 sobre k, una función que es 2pi periódica, y la evalúo justo en dos periodos, en el inicio y en el término de un periodo, entonces 0. ¿Ya? Entonces el a sub 0 es, bueno, calculémoslo, a mí siempre se me va esta fórmula, parece que como que cambia un poquillo. Al multiplicar esto por 1, o simplemente al integrar, me queda la integral entre menos pi y pi de f de x es igual a la integral entre menos pi y pi de a sub 0 de x,
más suma de k igual a 1 hasta infinito, intercambio serie con integral, a sub k, queda entre menos pi y pi, coseno de kx, de x, más b sub k, entre menos pi y pi, seno de kx de x. Pero esto es cero por integración directa, esto es cero por integración directa, y la serie, la suma en realidad no existe. A sub 0 es una constante, A sub 0 aquí, y la integral entre menos pi y pi de x es el largo del intervalo, que es 2pi. Despejando, obtengo a sub 0. Entonces este tiene una, no sé, una leve diferencia, que es 1 sobre 2pi, integral entre menos pi y pi de f de x de x. Esto es lo que uno llama coeficiente de Fourier. De f. ¿Ya? Entonces, descomponer en una base del espacio de las funciones, en el fondo. ¿Sí? Y entonces yo puedo describir f de x como una serie, ahora no de potencias, sino que de funciones trigonométricas. ¿Ya? Y bueno, fue una invención de Fourier. Fourier se le prendió la ampolleta y bueno, revolucionó, abrió toda una rama de las matemáticas. ¿Ya? Entonces mañana, ya va terminando la clase, entonces mañana vamos a extender esta fórmula, hay harto que hacer, y después lo vamos a aplicar a la resolución de ecuaciones diferenciales y dar alguna intuición de lo que está detrás. O sea, las aplicaciones, ¿sí? Por el momento es un poco crudo que lo plantee así, pero bueno, vamos a... por el momento una fórmula nomás. Después vamos a ver cómo se aplica y cuáles son sus aplicaciones, ¿ok? ¿Preguntas? Profe, ¿es Sí. para cualquier función entre pi, o sea, entre menos pi y pi, o tiene que tener alguna condición la función? Tiene que ser lo suficientemente decente para que esto sea un número, esto sea un número y esto sea un número. O sea, tiene que ser integrable en ese intervalo, entre menos pi y pi. Pero no necesita ninguna otra condición. Ahora, la pregunta, bueno, yo puedo decir ya f de x, entonces se escribe como a sub 0 más suma de k igual a 1 hasta infinito, de a sub k coseno de kx más b sub k seno de kx. Entonces, una pregunta es, ¿cuándo yo puedo hacer esta descomposición? Entonces, la respuesta es cuando la función es integrable. Ahora, cuando aquí se produce la igualdad, es un poquito más delicado, pero hay una sutileza ahí, ¿ya? Porque en el fondo lo que uno está haciendo es decir, por ejemplo, coseno, digamos, este es menos pi, pi. Coseno de x esta función, es esta función. Mientras que seno de x es esta función. ¿No? Cuando k vale 1, ¿no? Seno de x es esta otra función, es así y así. Ahora, esto cuando k vale 1, seno. Este es coseno de x. Veámosla en este pedazo de aquí para allá. Ya, y después si pongo coseno de 2x, aumenta la frecuencia. Es como esto multiplicado por 2. Entonces hace como una cosa así, el coseno. Siempre parte de 0 y hace, no sé, algo así. Así debería llegar ahí. Mientras que seno sería una cosa así, así, y debería llegar ahí. Entonces lo que uno está diciendo es, mira, una función es una superposición de seno y coseno modulado, porque el a sub k le cambia la amplitud. Si el a, por ejemplo, en esta verde, estoy haciendo los verdes son los senos. Si b es muy grande, por ejemplo, con k igual a 1,
un K igual a 1, multiplico por un B muy grande, lo que me va a resultar va a ser una cosa así, una onda así. O por otro lado, si para K igual a 2, este es cuando K vale 2, este es cuando K vale 2. Cuando K vale 2, multiplico por un B2 chiquitito, entonces estoy sumando una ondita así. ¿Ya? Entonces la superposición infinita de estas cosas, de estas ondas, forman la función f. Es como difícil de creer si la función es discontinua, porque todas estas cosas son redonditas, son suavecitas, la superposición debiese ser suavecita, y si la f es discontinua, es como raro que se tenga que ver un salto, pero eso sucede. Entonces a veces no es igual aquí, pero formalmente en casi todos los puntos que están aquí, esta suma es igual, si la función f es continua, por ejemplo. ¿Ok? Y bueno, esto de la ondita, yo eso no lo entiendo muy bien. Es como lo que está detrás de tocar la guitarra, de los instrumentos, en el fondo. Los instrumentos de cuerda especialmente. Cuando uno hace una nota musical, pone los dedos en una guitarra, uno pone los dedos en cierta manera, de manera de excitar solamente ciertos elementos de esta sumatoria para formar la nota que uno necesita. Yo eso no lo sé, porque yo no sé tocar guitarra, digamos. Pero, pero eso es lo que está detrás del sonido y de muchas otras cosas, codificación de señales, ¿sí? Compresión de, por ejemplo, MP3, compresión de música, es como cortar, uno tiene la música tiene todos los sumandos. Entonces cuando uno comprime música, en realidad corta hasta un cierto N gigante, y por eso no se escucha tan bien, pero se alcanza a entender el sonido, digamos. Es como cortar esta serie aquí. Es considerar ciertos modos nomás, no todos. Y así cosas que yo en realidad no conozco muy bien y que ustedes van a conocer mejor que yo futuro. Señales magnéticas, eléctricas, etcétera, etcétera. Ya me pasé de la hora. Entonces, ¿más preguntas? Entonces, bueno, la respuesta final, disculpen, la respuesta es F integrable. Y cuando F es suavecita, entonces esta serie es igual. Y si no es suave, bueno, vamos a ver lo que pasa. Es un promedio, esto es una promediación en el fondo. Es claramente un promedio aquí. Por ejemplo, aquí. Este es el promedio de la F. Es la suma de menos pi a pi dividido por el largo del intervalo. El A sub 0 es el promedio de la F. Y estos son promedios ponderados por seno y coseno. Estos son los coeficientes Fourier. Ahí están todos los coeficientes. Ahí descompuse la función f en... Yo, sabiendo A sub 0, A sub 1 de 1 infinito y B sub 1 de 1 infinito, conozco este desarrollo, porque esto es dato, o sea, es parte de la fórmula. Entonces, lo único que yo necesito saber son los coeficientes, así como necesito saber los coeficientes en serie de potencia. No. Esos son los coeficientes. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? Profe, Sí. revisé delante lo del control y no tengo la misma nota todavía. Ah, sí, ya. Eh, ya, vamos a hacer un comunicado al respecto. ¿Me voy a mandar un mail, por favor? Le mando el correo igual, ya. Sí. Le mando una foto así de que tengo la misma nota. Eh, sí, Ya, sí, ya, vale, profe. ya. Y si, ¿sabes si conoce algún otro caso de esa misma pregunta? De mi sección, nadie. Ya, bueno, no importa. Ahí después yo voy a preguntar a los profesores. Ok, ¿más preguntas? Ya, entonces como decía, para concluir esta clase, aquí me lo voy a jugar, ¿ah? No sé muy bien qué es lo que va a pasar, pero respecto de la PEP, ya esto es transversal a todos los paralelos, ¿ya? Respecto de la PEP. Entonces quedó para el 16 del 09, ¿cierto? Ahora, el 17 del 09
hay receso, o comienza el receso. ¿Ok? Ya. Entonces, hasta las 11 horas va a haber cálculo 3. O algo así, ¿ya? No pongamos, bueno, ya quedó grabado, que cálculo 3, ¿ok? Entonces, nuestra evaluación debiese ir después de las 11, en un horario que dejo abierta la discusión, se lo hablo a todo el mundo, pero va a pasar necesariamente hasta el día del receso, no muy tarde, no vamos a interrumpir, no puede pasar siendo, ¿cómo se llama? Preciso, no podemos pasar para el 18, ahí sí que no, es feriado, etcétera, etcétera, no puede pasar para acá. Entonces la prueba debe comenzar el 16, aquí comienza PEP 2, y acá en el horario que corresponda a las 24 horas del protocolo, ¿cierto? ¿Cierto? After 24 horas del protocolo, aquí culmina. ¿Ok? Mi convicción, no es una convicción, por supuesto que no es una convicción, pero mi parecer es que el estudiantado de ecuaciones diferenciales debiese aceptar el hecho de que pasemos para el 17, porque no hay tiempo. No se puede hacer la prueba del 11, porque es una fecha complicada, se va a caer todo, se va a caer internet, y necesitamos partir a una cierta hora que yo voy a conversar con el resto de las coordinaciones que tienen prueba ese día para no colapsar el sistema. Para mí no es claro que el sistema pueda aguantar las 3 pruebas que están, o una cantidad grande de pruebas, digámoslo así. Sí, y para la PEP entraría hasta Laplace, que ya debería estar completo, con delta de Dirac, con convolución y muchas otras cosas que ustedes tienen que estudiar por su cuenta. Y, por supuesto, que entra toda la materia del semestre, así como toda la materia que han visto en su vida. Tienen que saber integrar, tienen que saber derivar, tienen que saber arreglar la cadena, tienen que... Si el problema necesita resolver una pequeña EDO de orden 1, bueno, se resuelve. Entra toda la materia del semestre, siempre es así. Y siempre va a ser así, ¿sí? Pero hay un término, que es delta de Dirac. No entrará EDP, ni nada de lo que vimos hoy. ¿Ok? Entonces, dejo esto, es algo inédito para mí, pero dejo esto abierto para que el estudiantado de ecuaciones diferenciales sepa que esta coordinación está pensando en pasarse al receso y espero que no sea un problema. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bueno, dejamos la clase hasta aquí y vamos a estar informando por novedades en el Moodle, ¿ok? ¿Ok? Ya. Ya, profe. Sí. Profe. Buenas tardes. Hasta luego.